Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Francisco Mora, soy estudiante de filosofía en la Universidad Vasco de Quiroga en su modalidad en línea y hago este video como un trabajo, una tarea para la materia de filosofía de la educación. Y con respecto a esta materia hablaré de la educación en Sócrates, su sistema pedagógico. Pues bueno, recordando que Sócrates es uno de los filósofos más importantes. Sócrates es un parteaguas del tipo de enseñanza que se daba en aquel tiempo, que podemos, o bueno, al menos yo la veo como una enseñanza lineal, en donde el maestro, el sabio, el filósofo es el que enseña y el alumno es solamente el que recibe y capta la narrativa, capta el mensaje y aprende, pero no, el alumno no es capaz de reflexionar por su propia cuenta, sino que en el maestro, en el sabio, reside la sabiduría y ya el alumno es el que pues solamente se dedica a escuchar. Y mencionaba que Sócrates es un parteaguas porque él mismo no se reconoce sabio, a comparación de los antecesores, los presocráticos. De hecho, fíjense, tan importante fue Sócrates que la historia de la filosofía se divide con su nombre. Antes de Sócrates, estos sofistas, estos presocráticos, ellos se decían sabios, Sócrates no, al contrario, él reconoce que no es sabio el pensamiento de Sócrates, el tener esta famosa frase que resalta su pensamiento, que es el yo solamente sé que no sé nada. Para Sócrates hay primero que aceptar que no se sabe para poder abrir las puertas o ponerse en este estado de disposición para aprender. Bueno, creo que Sócrates nos da ejemplo de una humildad intelectual. El primero, reconocer que no se sabe para poder tener esta apertura al conocimiento. Sócrates era hijo de un escultor, su mamá era partera. El método de Sócrates es por medio de diálogos, a lo que llamamos la mayéutica, y esta mayéutica pues no es otra cosa que su método pedagógico, que es por medio de discursos, de diálogos, de examinar, de un diálogo realizado a base de preguntas y respuestas, preguntar, el cuestionar y estas preguntas llevar a la reflexión. Esto de las preguntas y las respuestas favorece el parto intelectual, que yo creo que pues bueno, tiene una gran influencia con el oficio de su madre, que era partera, que bueno, da a luz. En este caso, el método de Sócrates, el método pedagógico del diálogo socrático, pues da luz a la sabiduría, al intelecto. Es más que estar interesado por el estudio de la naturaleza, está más interesado por el estudio del ser humano. Se le considera a Sócrates el educador por excelencia. Sócrates no se reconoce maestro, de hecho él no se reconoce que educa. Él dice que hay que saber para enseñar. Pone el ejemplo de un zapatero. El zapatero tiene que saber hacer un zapato para poder enseñar a hacer zapatos. Igual el médico tiene que saber de enfermedades, tiene que saber de medicina para poder enseñar medicina. Y Sócrates no pretende poseer el saber, sino que lo busca. En esta apertura de búsqueda, de indagación, de siempre no tener la sabiduría, sino querer obtenerla. Sus enseñanzas son principalmente en orden moral y político, en armonía con el ser humano y con su fin último. Se han ido actualizando algunos métodos de enseñanza, en la cual ya en algunas escuelas se maneja la enseñanza integral, el trabajo cooperativo, en donde el profesor en el aula coordina, en el aula modera, es un moderador, pero no es el instructor. Hay momentos en los que tendrá que él enseñar o dar su conocimiento para que los alumnos puedan realizar su trabajo en clase, pero la pedagogía ha ido evolucionando de tal modo que ya se ven aulas, ya no como antes, el profesor sabe, él enseña, el alumno no cuestiona, no dice nada, el profesor lo sabe todo
Sócrates con su método, pues es todo lo contrario a esto, hace partícipe al alumno, a la persona con la que está dialogando. De hecho, el método de la mayéutica, este método socrático, invita no a saber, sino a recordar, porque de hecho Sócrates y algunos otros filósofos creen que la sabiduría la tenemos en nosotros, pero al nacer la hemos perdido. Entonces lo que tenemos que hacer es recordar esa verdad que ya tenemos, y por eso Sócrates se centra en la persona, se centra en el conocimiento del ser humano, porque pues, es en uno en donde encontramos esa sabiduría, pero necesitamos recordarla. El tipo de método que tenía era llegar con las personas, él se presentaba como un ignorante, con la apertura de ser instruido, y en base a lo que le respondían, él cuestionaba eso que le decían, y el interlocutor reflexionaba, pensaba, daba una respuesta, y en base a esa respuesta Sócrates hacía otras preguntas cuestionando las contradicciones que pudiera haber en su respuesta. La mayéutica llama a cuestionar, llama al pensar esas cosas que damos por ciertas, cosas que a lo mejor a veces no nos preguntamos. Sócrates llama a la reflexión de ellas mismas, que el método de la mayéutica, el método socrático, ayuda a tener una vida más profunda, una vida con más de sentido, porque te cuestiona acerca de lo que estás viviendo el día al día y no vivir solamente por vivirlo. Eso es lo que se me hace muy interesante de este método socrático, el que te detiene, te para y te invita a la reflexión, el cuestionamiento de tus mismas ideas. Y esto mismo, el mismo método te lleva a reconocer, crees que sabes, cuando en realidad no lo sabes en sí. Las cosas las vives, pero no las conoces a veces. Me gusta mucho este tipo de método, el cuestionar las cosas a veces comunes para poder profundizar en ellas, y creo que eh, podemos nosotros hacer las cosas con un poquito más de gusto. El método de hecho en sí no es que lleve a una solución o como a encontrar la respuesta, ¿no? Sino que solamente te invita a reflexionar, y sobre esas reflexiones hace otras cuestionantes, y sobre la respuesta de esas cuestionantes hace otras cuestionantes, y a veces pues este discurso no tiene como un fin, y es donde muchos de las personas que conoce Sócrates se sienten fastidiadas. De hecho, por eso yo creo es una de las causas por las cuales Sócrates será juzgado y será condenado a muerte, porque muchos de los sofistas de aquel tiempo pues se fastidiaban con el tipo de discurso, con el tipo de método de discurso que tenía Sócrates. Y el sarcasmo dentro de los diálogos de Platón se ve muy marcada esta ironía de este diálogo. Bueno, antes de terminar, llamamos a estos diálogos de Sócrates diálogos aporéticos, o sea, que son diálogos que no tienen solución, pero nos ayudan a liberarnos de las creencias cerradas que podemos tener. Nos dan una apertura de mente y nos ofrece tomar conciencia de lo desconocido, de las cosas que creemos conocer, pero que no conocemos. Y por eso pues llegará Sócrates a decir, con su gran frase que lo voy a repetir, solo sé que no sé nada. Pues el mismo método de Sócrates nos lleva a esto, a reconocer que lo que creemos conocer en realidad no lo sabemos, y nos lleva a afirmar esto, pues sí, solamente sé que no sé nada. Entonces por lo tanto me pongo en esa condición de apertura. O sea, es un método que a mí se me hace bonito, que puede parecer, sí, inconcluso, pero que al final nunca terminamos de aprender. Entonces, aunque no terminamos de aprender nunca, algo aprendemos y nos vamos haciendo cada vez más sabios, cuestionando lo que sabemos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.